Vamos a darle lectura a la biografía, al currículum vitae de don Hermelindo Silvestre Camposeco, que dice de la siguiente manera: pueblo de Jacaltenango. Don Hermelindo Silvestre Camposeco nació en Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, el 13 de junio de 1925. Sus padres fueron Juan Silvestre Raimundo, más conocido como Juan Osnel, y Avelina Camposeco Silvestre. Estudió solamente segundo grado de primaria. Prestó su servicio militar a la nación en el año 1947 y actualmente es una persona muy reconocida por su larga trayectoria en el arte de la música. ¿Cómo inició en la música, que es una de sus mayores pasiones? Hermelindo Silvestre, desde muy pequeño, se interesó por la música y marimba. Los compadres fue el primer son que aprendió a ejecutar, luego de haber asistido a un casamiento con su finada madre. A la edad de 11 años le nació la pasión por aprender a ejecutar la marimba. Esto le motivó a fabricar su propia marimba con sus puños, utilizando el palo de aliso para sus primeras teclas. Lo más curioso es que él abusivamente escogía estas maderas entre los tercios de leña que acarreaba su finado padre para fabricar las teclas de su primera marimba. Hermelindo, convencido que podría mejorar su propio instrumento, aprovechó los momentos que trabajaba con su padre en el campo para completar las teclas de la marimba que anhelaba. Posteriormente, su madre, preocupada por verlo muy inquieto al querer fabricar su marimba, le dijo un día que su abuelo, también un músico, que las teclas de las que fue su marimba la poseía su tío Antonio Camposeco. Así fue como Hermelindo Silvestre en ese entonces le exige a su finada madre a la que prestara sus teclas para poder aprender, y de las cuales diseñaría una excelente marimba. No descarta con que el apoyo de sus otros amigos fabricara el faldón de esa marimba. En ese entonces era una marimba de tan solo 25 teclas. Tanto era la emoción, a la edad de 15 años, decidió con sus compañeros comprar una mejor marimba. En aquel tiempo inició a ejecutar la marimba con sus compañeros don Gabriel Camposeco, Juan Silvestre, Daniel Montejo y don Lucas Montejo. Durante el gobierno de Jorge Ubico, sustituía a su finado tío Bartolo Silvestre. Para cumplir con sus compromisos de tocar marimba en la municipalidad, a aquel tiempo su tío solo le pagaba 10 centavos. Hermelindo Silvestre, además de dirigir la marimba Xajlaj, también dirige los bailes de venado y torito. Ha integrado otros grupos de marimba, como el conjunto musical Ritmos del Río Azul. Para mencionar a algunos de sus compañeros, don Humberto Vladimiro Pinto, que en paz descanse. También fuertes aplausos a don Humberto Pinto. Y Alejandro Camposeco. Al haber desintegrado este grupo en el año de 1978, compró su propia marimba y conformó lo que hoy se conoce como la marimba Xajlaj, y con la que indudablemente le ha dado honor y gloria y méritos a su nombre y a Jacaltenango. Hermelindo Silvestre es conocido con su marimba Xajlaj en el ámbito nacional e internacional. En el año de 1978 y 1979 viajó a los Estados Unidos, recorriendo los estados de California, Arizona, Colorado, Nuevo México, Oregon y Texas. Posteriormente viajó a Canadá, y para mencionar
otro de sus más recientes e importantes giras, hizo sus presentaciones artísticas en el Distrito Federal de México y los museos del instituto de esa localidad, junto con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, conmemorando a los 500 años del descubrimiento de América en Washington, D.C., Estados Unidos. El 28 de septiembre de 1985, la marimba Flor de Chaclán, dirigida por Hermelindo Silvestre, participó en el 7º Encuentro Cultural de Bellas Artes en la ciudad capital. Como producto de su larga trayectoria en el mundo de la música, ha obtenido varios reconocimientos, tanto en el ámbito nacional e internacional. Honor a quien honor merece. Fuertes aplausos para nuestro paisano, el señor Hermelindo Silvestre Camposeco. Suplicamos a don Hermelindo pasar adelante, por favor. Seguidamente vamos a suplicar al señor alcalde para que lea el acuerdo municipal y el acta correspondiente en donde se hace mención de el reconocimiento Balún Caná al señor Hermelindo Camposeco. Sí. En Municipalidad de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango. El infrascrito secretario municipal del municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, certifica que para el efecto ha tenido a la vista el libro destinado exclusivamente para dejar historia de toda la actividad trascendental que ocurra en este municipio, Libro de Oro, donde a folio número 65, 66 y 67 aparece el acta número 01-8 de la sesión pública extraordinaria celebrada por el Honorable Corporación Municipal el día 29 de enero del año 2008, en donde aparece la que copiada en la parte conducente dice: primero, segundo, el señor alcalde municipal hace del conocimiento de los sesionantes que mediante acuerdo municipal plasmado en acta número S-306.10 de fecha 20 de enero del 2006, por medio de la cual la municipalidad acordó crear la condecoración Balún Aná y otorgarla el día 30 de enero de cada año a personas que han sobresalido y puesto en alto el nombre de Jacaltenango en el ámbito social y cultural. Tercero, el Honorable Consejo Municipal y la Junta Directiva Nimancomo entraron a conocer el asunto, se mencionaron nombres, se hicieron propuestas y después de amplias deliberaciones al respecto, por unanimidad se acuerda otorgar las siguientes condecoraciones el día 30 de enero del año 2008. Medalla de oro y pergamino al señor Hermelindo Silvestre Camposeco por su destacada trayectoria artística y sus brillantes composiciones musicales de sones autóctonos propios de la región. Cuarto, se dispone transcribir la parte conducente del presente para otorgar a las personas objeto de reconocimiento. Quinto, aparecen las firmas ilegibles: profesor Orlando Montejo Ross, alcalde municipal; firmas ilegibles miembros de la Honorable Corporación Municipal y miembros de la Junta Directiva Nimancomo. Y para entregar a parte interesada, extiendo y sello y firmo la presente en el municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, a 30 de enero del año 2008. Y Chantiosh, Mamere Menindo, Niste Azón, Ayas Lajel, Stigo Donavíscula al Juan. Muchas gracias por escucharnos y este es el acuerdo, y aplausos fuertes para don Hermelindo. Venga el aplauso fuerte a este momento histórico para Jacaltenango. Venga el aplauso fuerte, pero que se
escuche, pueblo de Jacaltenango. Bien, de la misma manera vamos a darle lectura al pergamino que le corresponde también a don Hermelindo, y dice así: la municipalidad y la asociación Nimancoó, Jacaltenango, Huehuetenango otorgan la condecoración Paluncaná al señor Hermelindo Silvestre Camposeco por su destacada trayectoria artística como compositor e intérprete de la música a nivel local, nacional e internacional, dado en Jacaltenango a los 30 días del mes de enero de 2008. Aparece la firma del señor alcalde municipal, profesor Orlando Montejo Ross, la firma y sello del profesor Sebastián Alfredo López, presidente, la firma de don Miguel Ángel Montejo, vicepresidente, la firma del licenciado Darío Ramferí Pérez Herrera, subsecretario, la firma del profesor Héctor Delgado Cruz, vocal, la firma del doctor Demetrio López Silvestre, tesorero, y de su servidor como secretario. Reciba pues, don Hermelindo, que usted bien merecido lo tiene, este gran reconocimiento. Felicitaciones. Señor alcalde municipal y su honorable corporación municipal, señores, muy buenas noches. Yo me considero un hombre muy simple, porque en realidad en mi época, cuando estuve en la escuela, no habían escuelas de alto nivel como vivimos ahora en Jacaltenango. Dicen que estaba yo estudiando segundo grado, dicen, pero no nos especificaban los maestros nuestras clases. Ajustando 14 años afuera, mijo, voy a agarrar su machete, era en tiempo de la dictadura. Así es que esto para mí es una cosa muy extraña, es otro honor muy grande para mí, mientras alcanzo mi año del 2003. Muchas gracias, señores. Bien, con esto hemos condecorado a don Hermelindo.